Bueno, muchas gracias por la organización del workshop, a todas las personas que están detrás del comité que organiza esto. Eh, el paper, mi nombre es Leonardo Peñalosa, yo soy un estudiante de doctorado acá en Cornell y el paper que voy a presentar es un paper que es un trabajo en proceso todavía. Todavía estamos haciendo varias cosas y estamos explorando diferentes alternativas que estoy haciendo en conjunto con Bayos Triantafilo y Gonzalo Martínez. Bayos es compañero aquí del doctorado en economía y Gonzalo es geólogo y trabaja en temas de geología, en una maestría en geología en Europa. Y el paper básicamente lo que intenta estimar, lo que intenta aproximar es cuáles son las consecuencias ambientales y potencialmente sociales de la extracción de litio en Chile, en el Salar de Atacama. Entonces, como un poco de motivación en general, como muchos de ustedes saben, la producción de vehículos eléctricos en el mundo y su demanda se ha disparado recientemente, lo cual implica la necesidad de producir y de explotar litio en diferentes partes del mundo, dado que el carbonato de litio viene a ser como el principal componente de estas baterías como fuente de energías verdes. Y principalmente este aumento en las ventas y en la comercialización de vehículos eléctricos parecería haberse dado durante la última década y parecería sostenerse de acuerdo a predicciones que se realizan en los próximos años. Y Chile juega un rol crucial en todo esto porque dentro de todos los lugares en los cuales se puede extraer litio en el mundo, pese a que Australia es uno de ellos, la forma en la que se extrae en Chile es bastante particular y es de una forma relativamente sencilla y bastante eficiente en comparación a otros lugares como en Australia o en China. Entonces Chile pasa a ser como un actor relevante en términos de la concentración de las reservas de litio en todo el mundo dentro de todo lo que se conoce como el Triángulo del Litio en América Latina, donde tenemos el Salar de Hombre Muerto en Argentina y también tenemos el Salar de Uyuni en Bolivia. Entonces, de ahí la relevancia de estudiar esto principalmente para la región, porque cualquier tipo de conclusión o cualquier tipo de recomendación de política que se pueda extraer de este trabajo o de los trabajos venideros podrían ser de mucha utilidad no solamente para Chile y las regiones cercanas al Salar de Atacama, sino también para los países de Argentina y Bolivia. Y volviendo a Chile, el litio a su vez cobra muchísima relevancia, primero por un lado porque recientemente pasa a ser como una fuente muy importante de sus ingresos en términos de moneda extranjera. Las exportaciones de carbonato de litio desde Chile se han disparado muchísimo en los últimos años. El año pasado, el año antepasado alcanzaron aproximadamente los 8.000 millones de dólares y pasaron a representar casi 8% del total de las exportaciones de un promedio 1,5% que venían representando en la última década. Y esto ha generado un montón de controversia y un montón de discusiones en el país sobre, ok, cómo se deberían administrar estos recursos, cuáles serían las potenciales consecuencias de esto, muchas manifestaciones a partir de grupos de comunidades aledañas al Salar de Atacama sobre las consecuencias ambientales, lo cual hace el tema un tema bastante caliente y bastante importante para la región. Entonces, en esta diapositiva lo que nosotros vamos a hacer, y aquí se lo resumo antes de que empiecen a scrollear en Twitter o en cualquier otra aplicación, básicamente lo que hacemos es estudiar el impacto de la extracción de litio sobre la vegetación. Eh, Espérame un segundo que no está aquí la slide, creo que está más adelante. Sí, estudiar el impacto de la extracción de litio sobre la vegetación y ver sobre su impacto sobre la disponibilidad de agua y los asentamientos urbanos, perdón, los asentamientos humanos que rodean la zona del Salar de Atacama. Y lo que mostramos básicamente que sí, la extracción de litio se disparó recientemente en el Salar, que hubo una reducción en los niveles de agua potable, más que potables, en los niveles de agua dulce en la zona, principalmente por los diferentes usos que se dan en la región y por parte de las mineras que extraen el litio en esta zona. Y lo que nosotros argumentamos en el paper que esta extracción de litio tuvo un efecto negativo sobre la vegetación que hay en la zona, que ya de por sí es bastante escasa debido a esta extracción permanente de agua. Y mostramos también algún efecto negativo sobre los asentamientos humanos que hay en estas regiones cercanas al salar.
Con relación a la literatura que analiza este trabajo, nosotros lo que tenemos es que, primero, la mayoría de la literatura en términos de medio ambiente no tiene un consenso sobre los potenciales efectos que puede tener el litio. Eso por un lado, sobre la extracción de litio, eso por un lado. Y por otro lado, los trabajos o las aproximaciones que se hacen metodológicas a estos estudios no son necesariamente causales, sino que son más que nada comparaciones de antes y después del periodo operacional de las principales mineras en la zona y muestran estas variables analizando qué pasó con estas variables en el tiempo, lo cual deja de lado un montón de otros variables que pueden estar confundiendo los resultados que ellos presentan. La mayoría de los resultados lo que muestran es que hay una menor evaporación de agua durante este periodo, hay menor agua disponible, hay menos vegetación disponible, hay un incremento en la temperatura, menos humedad de los suelos y principalmente también hay una menor actividad o una menor presencia de vida salvaje, principalmente de los flamengos, que son muy importantes en esta zona, en la Reserva Nacional de los Flamengos. Em, Sin embargo, es solamente comparaciones antes y después y ver cómo evolucionaron estos, lo cual da pie para que otros trabajos también argumenten que puede deberse todo estos fenómenos extremos en el clima, principalmente a cambio climático que se ha intensificado en los últimos años, o haciendo análisis de ciclo de vida de estas regiones, argumentar, ok, si bien puede haber un efecto negativo ahora, ese efecto negativo se disiparía en el tiempo, en los próximos años, si uno mira más en el largo plazo, entonces no parecería ser tan relevante. Nosotros lo que intentamos hacer es no solamente hacer una comparación antes y después, sino intentar explotar alguna variación que potencialmente pueda ser exógena o brindar algún tipo de evidencia que se pueda argumentar como causal sobre los efectos que pueda tener la extracción de litio en la región. Entonces, antes de pasar a la parte de los datos y las descriptivas, explico brevemente cómo es el proceso de extracción del litio y cuáles son los mecanismos o los canales por los cuales la disponibilidad de agua se puede ver afectada en la zona. Básicamente, la extracción de litio se realiza a partir de bombas de extracción. Las mineras, las compañías van, extraen la salmuera. Esta salmuera es un agua básicamente muy salada y esta salmuera se pone en piletas que a través del sol permiten la evaporación de estas salmueras. Y lo que aquí vemos es la vista aérea de estas piletas. De izquierda a derecha, la concentración de litio va aumentando en las piletas. Cuanto más verdosa se torna la pileta, más concentración de litio va a haber. Y la idea es que la concentración de litio pase de 0,18% aproximadamente en esta salmuera al 6%. Y una vez que se van concentrando y se van moviendo las piletas hacia la derecha, eso va generando unos residuos que, por lo que hemos investigado y por lo que hemos visto en la literatura, no parecerían ser residuos muy graves o muy dañinos, simplemente son sales que vuelven a ser arrojadas al salar. Y por otro lado, se reinyectan los restos de agua, los residuos de agua con sal concentrada que puedan quedar en la superficie. Y después de esto, toda esta salmuera con una mayor concentración de litio pasa a unas plantas químicas, un proceso químico, y con ese proceso químico finalmente se produce el carbonato de litio, que es básicamente el insumo principal que se usa para la producción de las baterías y de los insumos que se necesitan para las industrias de vehículos eléctricos, entre otras cosas. De todo esto, hay dos mecanismos por los cuales la disponibilidad de agua en la zona se puede ver afectada. Uno, que es el que nosotros decimos que es un mecanismo indirecto, que es básicamente la extracción del litio de la salmuera del salar. La extracción de la salmuera per se no genera una falta de agua, porque se está extrayendo agua salada, no agua dulce, y esa agua de la salmuera de igual forma no es consumible, pero a su vez si uno considera cómo está estratificado o cómo está distribuida las aguas en el subsuelo, lo que uno esperaría es que al reducirse la salmuera al extraerse la salmuera, todos los niveles de agua desde el área mixta, que es donde se van combinando el agua dulce y la salmuera, y el agua dulce vayan bajando los niveles. Entonces, al extraerse la salmuera, el resto de la disponibilidad de agua y los niveles del resto de agua se verían afectados, lo cual podría afectar la humedad del suelo y la vegetación de las zonas cercanas. Eso, por un lado, es lo que tendría que ser el mecanismo indirecto.
Y el mecanismo directo vendría a ser el uso de agua potable para la limpieza de los equipos. Los equipos que utilizan las mineras en esta zona son equipos que se necesitan limpiar toda la acumulación de residuos que se va generando, etcétera, todas las tuberías y demás, y para eso se utiliza agua dulce, y eso también puede afectar la disponibilidad de agua. Este mecanismo directo es muy, si se quiere, muy poco, no es tan relevante. Lo que nosotros argumentamos acá es que el principal canal por el cual la disponibilidad de agua se vería afectada es por el mecanismo indirecto, ya que las cantidades de agua que se utilizan para la limpieza de las maquinarias no es tan grande. Y aquí en este mapa lo que nosotros podemos observar es que en el vértice, en el ángulo de estas dos líneas punteadas, tenemos una vista aérea de todas estas piletas que veíamos ahorita del salar de la mine de donde se extrae el litio. Aquí donde se encuentra la principal minera, que es SQM, que ahorita más tarde voy a comentar un poco sobre esto. Y lo que tenemos en los puntos azules son puntos en los cuales SQM extrae agua de la salmuera, perdón, extrae agua dulce y también hace mediciones de agua dulce de la zona, y los puntos rojos vienen a ser puntos en los cuales hay asentamientos humanos en estas zonas. Son asentamientos relativamente chiquitos. El más grande vendría a ser el que está a 70 kilómetros, que es San Pedro de Atacama, donde se congrega la mayoría de la población, y después tenemos algunos como Peine, Socaire, Camar, donde también hay algunas comunidades relativamente chicas, en general con bastantes economías de subsistencia. Y el principal actor que nosotros argumentamos en este trabajo, que vendría a ser relevante analizar y cuyo comportamiento, cuya actividad es la más importante, es la de SQM. Principalmente, si bien hay otras mineras, 4 o 5 más mineras que están en esta zona, lo que uno observa es que desde el 94, cuando SQM empieza operaciones en la zona, es cuando SQM básicamente explica toda la variación en términos de la extracción de salmuera en esta región. Está Albemarle, que también es otra compañía que extrae litio en esta región, pero no parecería ser tan relevante en comparación a SQM. Y hay otras compañías mucho más chicas que también no parecerían ser tan relevantes. Por lo tanto, la mayoría de la información y la mayoría de las conclusiones que nosotros vamos a hacer de este trabajo se van a basar tanto en los datos de SQM como en sus informes de balance hidrológico, entre otras cosas. Las zonas que nosotros vamos a analizar son estas que rodean el Salar de Atacama, son estas que estamos viendo aquí en la pantalla. Nosotros identificamos, de acuerdo a la literatura, 10 zonas vulnerables, 10 áreas vulnerables en el Salar de Atacama. Las que están en verde son básicamente zonas que son reservas nacionales, en las cuales está Tambillo, por ejemplo, Laguna de Aguas de Quelana, y donde no hay presencia de asentamientos humanos, y las otras, los puntos azules, son básicamente donde habitan personas, donde la mayoría, obviamente, como se mencionó previamente, están agrupadas en el San Pedro de Atacama, pero también hay otras en Tilomonte, Peine y Socaire que están mucho más cercanas al salar y que se podrían ver fuertemente afectadas por la disponibilidad de agua en la región. Entonces, dado todo esto, teniendo en cuenta que vamos a considerar a SQM como el principal actor de extracción de litio, que hay asentamientos humanos en la región y que ha habido una fuerte extracción de litio, nosotros vamos a hacer el análisis en este trabajo con 5 fuentes de información. Por un lado, vamos a utilizar datos de SQM, que es esta compañía de extracción de litio, sobre los niveles de pozo. Ellos tienen, por ley, tienen récords de las diferentes extracciones de agua que realizan permanentemente, y a su vez tienen diferentes puntos medidores localizados alrededor del salar, lo cual permite saber cuál es el nivel de agua fresca o de agua dulce que se encuentra en el subsuelo. También vamos a usar el índice de vegetación, el NDVI, el Normalized Different Vegetation Index, que es básicamente un índice que se calcula a través de imágenes de un satélite del Landsat 8, que permite obtener a nivel anual y a nivel de píxel de 60 metros por 60 metros, un indicador que va de -1 a 1, dependiendo de cuánta vegetación hay en la zona. Básicamente lo que usa son rayos infrarrojos y permite determinar si la vegetación es alta o no, y es lo que se usa en muchos de estos estudios para mirar temas de vegetación. Y vamos a utilizar el periodo 2013-2020 como nuestro periodo de análisis, que es cuando se dispara la extracción de litio. Vamos a utilizar información del Global Settlement Human Layer de la Unión Europea bajo el proyecto de Copernicus,
que tiene información o estimaciones a nivel de celda del 100 metros por 100 metros de imágenes de los satélites Sentinel-1 y Sentinel-2 para que hace estimaciones de población. Entonces, con esta información nosotros vamos a poder estimar al nivel de 100 metros por 100 metros en todo el mundo, en esta región en específico de Chile, cómo es la densidad poblacional y cómo cambia en el tiempo. Y esto es importante porque en estas regiones, eh, si bien ya es difícil que el censo llegue con facilidad, las encuestas de hogares claramente no llegan a estas regiones, por lo tanto tenemos que recurrir a estos otros recursos para estimación de población. Vamos a utilizar la distancia desde la mina de SQM a cada uno de estos píxeles de todas estas 10 áreas que identificamos nosotros a partir de la literatura. Y vamos a utilizar Censo Agrícola del Gobierno de Chile entre 2007 y 2020, básicamente como fuente de validez de que nuestra medida de vegetación está fuertemente correlacionada con los niveles de agricultura y sería un buen proxy como para nosotros construir una historia sobre el efecto de la extracción de litio en la agricultura y la disponibilidad de agua. Entonces, ¿cuál es nuestra hipótesis o cuál es el mecanismo que nosotros testeamos? La mayoría de la presentación va a ser básicamente como entender cuál es el setup en el que estamos parados. Los resultados por ahora son bastante pocos, pero es más o menos como para entender cuál es la forma en la que estamos pensando esto. La hipótesis que nosotros tenemos es que la extracción de salmuera y el uso de agua dulce, como lo mencionamos anteriormente, estos mecanismos directos e indirectos, básicamente van a reducir el agua disponible en la zona, el agua dulce disponible en la zona, y eso va a tener dos efectos. Uno, va a reducir la humedad del suelo, que esto va para un paso posterior que nosotros vamos a hacer más adelante, y lo otro es que va a reducir también la vegetación medida por este NDVI, este índice con imágenes satelitales, y todo esto se va a traducir en consecuencias negativas en términos de producción agrícola en esta región, y por lo tanto va a tener efectos en las decisiones humanas de las personas que están ahí. Básicamente la gente se van a empezar a desplazar o se van a empezar a migrar a partir de estos efectos negativos que se generan. En términos de uso del agua, lo que nosotros tenemos es que, si ven en esta imagen, esta es la explotación de agua desde desde el periodo de operación, desde el 94 hasta la reciente, la utilización de agua industrial por parte de SQM, y lo que vemos es que recientemente, del 2009, esta extracción ha aumentado fuertemente, casi que duplicándose, yendo de 100 litros por segundo aproximadamente a 200 litros por segundo, aunque recientemente esa extracción ha mermado. Y nosotros después lo que hicimos fue tomar todos los pozos, todas las mediciones de pozo, y calculamos la diferencia entre el nivel de agua de cada uno de esos pozos con relación al promedio histórico en desviaciones estándar. Y también lo que encontramos para todas las líneas que están un poco más claritas, son todos los pozos, y la línea punteada morada es el promedio. Y lo que encontramos es que desde el 2014 más o menos hasta el 2020 más o menos, los niveles de agua están muy por debajo de los promedios históricos en desvíos estándar. Es decir, que durante este periodo sí parecería haber una extracción significativa de agua, incluso por debajo, llevándola por debajo de los niveles históricos a los niveles de agua dulce en la zona para uso de la actividad industrial en términos de extracción de litio. Lo que observamos también es que hay una caída en el NDVI en esta zona. El NDVI, este índice de vegetación, pasa del 2013 a 2020, cae aproximadamente un 8% en aquellas regiones que identificamos como regiones de asentamientos humanos, donde viven personas, pero también en las que son parte de reservas nacionales en esta misma zona. Es decir, esta es la comparación que normalmente hacen los papers en la literatura ambiental, que es comparar qué pasó antes y después, básicamente, con la vegetación, y nosotros mostramos que esto efectivamente está sucediendo. Y después, si comparamos la diferencia entre el 2020 y el 2013 en este NDVI para cada píxel, y lo graficamos con la distancia en kilómetros desde la mina de SQM, lo que vemos es que el NDVI parecería caer en desviaciones estándar, 0.5 desviaciones estándar, en esas zonas que están mucho más cercanas a a la mina de SQM, donde se extrae la mayoría de agua. Entonces, todo esto parecería ser evidencia que sugiere que efectivamente hay un cambio negativo en la vegetación de la zona, y que ese cambio negativo está fuertemente relacionado con cuán cercanos se encuentran estos píxeles o estas celdas a la explotación de SQM. Y finalmente, el NDVI efectivamente es un muy buen predictor de la actividad agrícola, tanto a nivel local como a nivel nacional,
Por lo tanto, si en estas zonas que ya de por sí de vegetación bastante escasa y la mayoría y gran parte de ella depende de la actividad agrícola, si hay una caída en el NDVI, es muy probable que esta caída esté explicada por una caída en la actividad agrícola en las cercanías al salar. Entonces, la metodología que nosotros usamos acá es básicamente es esta regresión que tenemos acá, donde lo que vamos a intentar, lo que vamos a poner en la variable dependiente es el NDVI para cada uno de esos píxeles durante cada uno de los años de 2013 hasta el 2020. Vamos a tener como variable independiente un ratio que va a ser el numerador, la demanda de vehículos eléctricos en el año T, que va a ser exógena y va a ser la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos, Europa y China. Y vamos a tener en el denominador la distancia de cada uno de los píxeles y a la mina SQM. Y después vamos a controlar por eh, la interacción entre dummies anuales y coordenadas y latitudes y la latitud y la longitud de cada uno de los píxeles, control por efectos fijos a nivel píxel y a nivel año, y después vamos a tener un error estándar que va a estar clusteriado a nivel de píxel. Entonces, básicamente lo que nosotros vamos a hacer aquí es ver aquellos píxeles que se encuentran más expuestos a la demanda de litio, producto de la demanda de vehículos eléctricos, van a ser aquellos píxeles en los cuales uno esperaría una mayor reducción en el NDVI durante este periodo. La exogeneidad aquí del ST va a estar dado por un factor de demanda que va a ser totalmente exógeno a las condiciones locales, y la distancia, una vez que controlamos por coordenadas, nos va a estar comparando celdas que van a estar adyacentes, van a estar muy cercanas la una a la otra, y cuyas diferencias no deberían ser demasiado diferentes en el tiempo. Entonces, lo que encontramos nosotros bajo esta especificación, usando todos estos píxeles, es básicamente que incluso si tenemos sin control o controlando por longitud y latitud, un aumento en la desviación estándar en esta variable independiente en términos de exposición a la demanda de litio estaría reduciendo los niveles de vegetación en estas zonas aproximadamente en 0.08, 0.04 desviaciones estándar, lo cual es un número que no es trivial. Y nosotros lo que encontramos es que a su vez la reducción en los niveles de vegetación se concentra en los asentamientos humanos, en contraposición a los puntos que identificamos como reservas naturales, lo cual va en línea con la hipótesis de que se reduce la vegetación producto de una reducción en la actividad agrícola y no tanto por la vegetación per se. Y finalmente, lo que también encontramos es que utilizando esta información de los asentamientos humanos, independientemente de la especificación, tenemos una reducción en el número de personas que están viviendo o en la densidad poblacional que se calcula por medio de satélites para cada uno de estos píxeles. Entonces, la historia más o menos completa hasta ahora sería: se extrae litio, se afecta la disponibilidad de agua, y esta reducción en la disponibilidad de agua de agua dulce en la zona afecta a la vegetación y afecta a la actividad agrícola, y estaría modificando el comportamiento de las personas en términos de: ya no puedo vivir de esta actividad agrícola, me tengo que desplazar a lugares que estén más lejanos a la exposición de la extracción de litio. Los próximos pasos, y ya con esto cierro, en los que estamos todavía trabajando en este paper, que es todavía muy trabajo preliminar. Por un lado es mirar si esta extracción de litio a su vez afecta la humedad del suelo, que es otro índice que se puede calcular a partir de datos satelitales. Y estamos obteniéndolo eso, esperamos obtenerlos con la mayor resolución posible, potencialmente 30, 60 o 100 metros por 100 metros. Y finalmente intentar hacer algún tipo de análisis de costo-beneficio de esta explotación de litio. Si bien es cierto que estamos afectando, que es lo que nosotros mostramos es que se afectan las comunidades que viven cercanas a la zona, lo cierto es que las comunidades que viven cercanas a la zona en general, o sea, en total se agrupan más o menos 10.000 personas que están viviendo cercano al Salar de Atacama, excluyendo a San Pedro de Atacama. Por lo tanto, es importante también tener en cuenta cuánto representa el litio como fuente de ingresos para el país y cuánto se están afectando estas comunidades, mirar el costo-beneficio y a partir de esto poder realizar recomendaciones de política
para contrarrestar cualquier tipo de efecto negativo que se esté generando. Listo, eso era todo lo que tenía para decir. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Leonardo. ¿Alguna consulta, pregunta? Acá, Daniel tiene una pregunta. Bueno, Leonardo, gracias por la presentación. Yo simplemente me quedó la hipótesis esta de si la vegetación puede bajar por una cuestión de sustitución económica, de gente que cambia de actividad económica, dado que surge de la minería. Pero por otro lado, vos estás indicando que baja la población. No sé si pudieron hacer algo más en ese sentido, la preocupación de si el efecto es una cuestión de sustitución en la actividad económica o pues directamente impacto sobre las condiciones del suelo. Sí, la evidencia anecdótica que tenemos nosotros hasta el momento y con lo cual queremos respaldar mejor con los datos es que muchas de las personas, o sea, SQM y las empresas mineras en esta zona también son generadoras de mucho empleo y muchas de las personas también pasan de una actividad más agrícola a trabajar en SQM o se desplazan a San Pedro de Atacama o a zonas más cercanas a la costa donde están otra de las plantas que tiene SQM. Entonces, todavía no podemos decir si es que la gente está reemplazando su actividad agrícola por otra actividad totalmente diferente o si directamente están pasando de una actividad agrícola a otra. Eso todavía no lo tenemos, no lo podemos decir. También estamos intentando buscar datos del censo, o sea, usar los datos del censo agrícola, pero usarlos más georreferenciados para poder identificar cada uno de estos plots o cada una de estas zonas cercanas al salar para mirar si hubo alguna transición de cultivos o algo similar, pero todavía no tenemos los datos como para poder decir. Pero sí estamos, o sea, todavía el abanico de posibilidades o de hipótesis está bastante abierto. Una pregunta. El tema de la resolución de las imágenes que utilizaron, ¿no podría haber sido con mayor definición? Porque la verdad bastante amplio, grande el píxel, digamos. Si bien la superficie era grande, pero por ahí para ver el tema de la vegetación y ver una variación, hay imágenes por ahí que tienen mayor resolución. Sí, actualmente creo que 30 metros por 60 metros por 60 metros es como lo máximo lo que... Hay algunos en los que te permiten, creo que incluso hasta de 15, pero no permiten ir mucho atrás en el tiempo. Nosotros necesitamos información desde antes, principio de la década del 2010. Pero lo máximo que hemos podido encontrar hasta el momento es 60 metros por 60 metros. Contamos actualmente con casi 3 millones y pico de píxeles de celdas. Entonces, sí, o sea, si lo que estuviéramos encontrando sería un cero en las estimaciones, estaría un poco más, estaría preocupado por el ruido de la resolución de las celdas. Eh, pero sí, como que no podemos ir como más ahí en términos de No resolución. sé si todavía seguirá vigente, si te sirve como dato el INPE de Brasil, que es gratuito. Podés bajar las bandas, georreferenciarlas y tienen mucho mejor definición y resolución. Por ahí es gratis, hasta hace poco era gratis, no sé ahora. Es un trabajito de esto de que hay que bajar todas las bandas, georreferenciarlas y demás, que no sé, por ahí. Sí, 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 me voy a fijar, gracias. No lo había, nosotros estamos usando y no habíamos visto la de Brasil, pero sí, me voy a fijar a ver si por ahí esa tiene más resolución y podemos adaptarlo a un nivel más, con mayor resolución, sí. Gracias. Sí, dos comentarios que hago. Uno es que en los últimos tiempos las mineras están haciendo cosas tipo usar renovables, vehículos eléctricos. Por ahí si te vas a más cerca en el tiempo, eso algún efecto marginal sobre el paisaje y la fauna y la flora puede llegar a tener, porque viste menos contaminación del transporte, que es una parte de las emisiones de la minería. Y después lo otro que te quería preguntar es, que sí es una pregunta, no un comentario, es ¿cómo ves lo de la extracción directa de litio? Porque yo sé que SQM
es uno de los que más está pensando en usar esa tecnología, y si la usara y eso significara menos agua, tus impactos serían para el pasado, pero para el futuro serían más dudosos. Por ahí eso, si querés comentar. Sí, sobre esto último es cierto, o sea, lo que la literatura, cuando hacen como todo este análisis de qué puede pasar hacia el futuro, si hay una transición hacia esta extracción directa de litio, si hay una transición hacia eso, es muy posible que los efectos que nosotros estimamos acá se reduzcan o el escenario sea totalmente diferente porque ya no habría la necesidad de esta extracción de la salmuera y por lo tanto se afectaría muchísimo menos a las comunidades. En el periodo en el que estamos analizando, por el momento no se ha implementado esa extracción. Sé que está la información como o sea, están los planes para, por lo que hemos hablado, nosotros hemos tenido reuniones con la gente de SQM y eso, y nos han comentado sobre las posibilidades de otros mecanismos alternativos, pero por el momento sí es cierto que no se ha implementado, pero sí puede ser como un cambio totalmente rotundo en términos de las consecuencias. Y lo primero que me has comentado era, perdón. La electrificación del transporte dentro de la mina, incluso de los vehículos mineros. Sí, Eso. bueno, de eso, o sea, nosotros somos conscientes que en general todas estas empresas, al ser SQM, si mal no recuerdo, es alemana, y al importar un montón de insumos hacia Europa, ellos tienen como muchas condiciones para, en términos de sostenibilidad para la importación de insumos a partir de la extracción en otros lugares. Y entendemos que muchos de los procesos que ellos implementan son bastante sostenibles y se cuidan bastante de que la extracción y de que toda la cadena de producción sea bastante sostenible. Si hay algún tipo, o sea, por un lado, en términos metodológicos, por un lado, si hay alguna implementación de energía más verde o de electrificación o lo que sea para la extracción de litio, cualquier cosa, nuestras estimaciones vendrían a ser un lower bound. En el peor de los casos, o sea, de no haber esa electrificación, las estimaciones podrían ser un poco mayores en términos negativos. Y por otro lado, sí, me parece, y esto no tengo evidencia, que vendría a ser mucho más reciente todo eso. Entonces, no sé cuánto ocuparía el periodo que estamos analizando. Pero sí, es algo que podríamos considerar y podríamos intentar ver en términos de datos si ellos están implementando algún tipo de otra fuente de trabajo un poco más verde. Igual aquí los efectos están más dados por el lado de la extracción de la salmuera que por la utilización o la contaminación per se del aire. Una otra pregunta. Y yo tengo una duda, así si me podés aclarar, Leonardo, ¿cómo miden esto, digamos, este Global Settlement y Human Layer, cómo miden que hay menos población? Me parecería fácil cuando aumenta la población, ¿no? Porque por satélite poder ver si hay más construcciones o no, pero ¿cómo hacen para detectar que hay menos gente? Sí, ellos básicamente combinan un montón, o sea, combinan un montón de fuentes de datos. Las principales son censos de cada uno de los países y a partir de los censos definen como las fronteras en cada una de las regiones o sí, las fronteras de cada uno de los municipios o lo que sea. Y después a partir de eso, con las imágenes satelitales, ellos pueden identificar con la actividad o sí, con las mismas imágenes, una proxy de cuánto es la densidad poblacional a este nivel de resolución. Todo el procedimiento que usas utiliza muchísimas layers, pero estas son como las dos principales fuentes. No estoy muy seguro de cuál es la metodología específica que utilizan para esto, eh, pero sí es bastante como preciso si uno lo compara con otras fuentes externas de densidad a nivel mundial. Bueno, muchas gracias de nuevo.